Y ese martes de estar al día con las finanzas, y a esta hora me acompaña Ricardo Obregón, CEO de Finanzas Bíblicas. Ricardo, ¿qué está pasando en el mundo? Varios bancos han anunciado la quiebra en los Estados Unidos. ¿Hay alguna tensión económica? Usted díganos, ¿qué está pasando? Muy buenos días, Henry. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Sí, es cierto. De hecho, muchos expertos en la materia estaban esperando que sucediera esto, incluso durante la pandemia. Gracias a Dios no sucedió. Pero pues debido a toda la situación que se presentó durante la pandemia y demás, esto causó que diferentes coyunturas se presentaran a nivel económico y estos bancos quebraran, particularmente el Signature Bank en Estados Unidos y el Silicon Valley Bank. Ambos pues bancos, uno de Silicon Valley particularmente, un banco bastante grande, el Signature Bank no tan grande, pero igual representa una buena cantidad de dinero circulante. Entonces sí, es una situación que se está presentando y muchos esperan que se pueda seguir replicando en otros bancos. Así que es algo que tenemos que empezar a analizar nosotros como ciudadanos de a pie. Bueno, la primera perspectiva para hablar hoy es cómo puede afectarnos a nosotros. Y muchos dirán, bueno, pero ¿eso cómo afecta a un cristiano adventista? ¿Cómo afecta a un oyente de Esperanza Colombia Radio ese tema? Bueno, antes que nada tenemos que empezar a entender qué fue lo que sucedió y pues con base en eso, qué tanto nos afecta. Lo primero que necesitamos empezar a entender es el concepto de reserva fraccionaria. No estoy seguro que todos lo entiendan, así que vamos a hacer una explicación de 15-20 segundos. Reserva fraccionaria es básicamente el derecho o el permiso que tienen los bancos de que cada vez que usted coloca dinero en su cuenta bancaria en el banco, ellos básicamente, pongámoslo así, de 100 pesos que usted pone, ellos tienen derecho, según la ley de cada país, a usar ese dinero y prestarlo a otras personas. Entonces, ellos tienen la obligación de mantener cierta cantidad de dinero físicamente en sus bancos, y el resto puede prestarlo. No, en Colombia creo que está cerca del 10%, no recuerdo, no tengo la cifra exacta. Entonces, por ejemplo, por cada 100 pesos, el banco debe conservar en sus reservas 10 pesos. En Estados Unidos, esa reserva fraccionaria se bajó a cero. Hubo un tiempo que estuvo en 10, otro 5, 2, 1 y finalmente llegó a cero. Es decir, que por cada $100 que le llegue al banco, él tiene el permiso de prestarlos todos. ¿Qué pasa? En el momento de que todas las personas vayan a sacar el dinero, si todos simultáneamente decidieran sacar el dinero, el banco no tiene ese dinero líquido. Así que eso fue básicamente lo que pasó con Silicon Valley Bank y con Signature Bank, porque pues no tenían ese dinero líquido, habían hecho inversiones para ellos generar sus ganancias, pero pues no tenían ese dinero. Así que eso produjo que las personas no pudiesen retirar. Ahora, ¿esto cómo nos afecta? Los bancos se prestan dinero entre sí. Y entonces, cuando los bancos empiezan a prestarse dinero, entonces, si un banco no puede responder, el otro que va a necesitar esos activos que tiene el primer banco, en este caso Silicon Valley Signature Bank, van a empezar a presentar problemas porque uno no le puede pagar al otro, el otro no le puede pagar al uno, y así sucesivamente se forma una cadena. Es un efecto dominó. Entonces, ahorita hay tensión económica en Estados Unidos y en el mundo porque, pues, efecto dominó en otros bancos. En Colombia y Latinoamérica particularmente, no puede que no nos afecte mucho, pero sí va a haber alguna afectación directa o indirecta porque estoy seguro que algunos emprendedores tal vez tenían dinero en esto. De hecho, conocemos el caso de un empresario bastante conocido en Colombia, Alexander Torrenegra. Él tenía buena cantidad de su capital allá en este banco, en Silicon Valley Bank. Entonces, sí nos puede afectar. Ahora, al ciudadano de a pie, la verdad le puede afectar muy poco, porque particularmente, por ejemplo, en Estados Unidos, los dineros están asegurados hasta $250,000. Es una suma, pues, bastante grande, o al menos para un ciudadano colombiano. Y en el caso de Colombia, el seguro creo que es de 25 millones de pesos. Entonces, los gobiernos no les interesa que las personas, por eso ponen ese seguro, no les interesa que las personas quiebren, no pierdan su dinero, sino se pierde la confianza en el gobierno. Y directa o indirectamente, los políticos pues se ven responsables de eso y tratan de cuidar sus votos. Realmente esto aquí hay un juego político también. Entonces, al ciudadano a pie puede que no le afecte mucho. Ahora, si yo tengo un capital, particularmente en Colombia, de más de 25 millones de pesos, sí sería bueno dividirlo en varios bancos
para que nos cuidemos de que pues, se pueda presentar aquí un default. Un default es que el banco entra en quiebra y nos puede afectar y perder el dinero. Eso es básicamente en resumen lo que ha sucedido y pues cómo nos puede afectar directa o indirectamente. Clarísimo, clarísimo. Eso es para poner una primera perspectiva de cómo pues también este tipo de noticias hay que tomarlas con prudencia, también informándose muy bien, conociendo las fuentes para también evitar pánicos innecesarios. Ahora, el otro punto que también es importante, el tema de las inversiones. Lo mencionábamos para introducir esta sección, que muchos colombianos quizás buscando rápidamente poder progresar financieramente, han confiado en diferentes plataformas y en diferentes iniciativas que se han vuelto muy populares después de pandemia, con el tema de manejos de monedas digitales y otro tipo de negocios donde tú das un dinero y entonces te devuelven el doble, y entonces esto pareciera ser muy cautivador. Ricardo, ¿qué precauciones debe tener una persona al empezar a interactuar con este tipo de negocios? Muy bien, esto no es algo nuevo, esto lleva ya bastante cantidad de años, es lo que se llaman esquemas Ponzi, que básicamente buscan lo que llamamos en Colombia una pirámide, en donde yo entro, invierto un dinero, o invierto entre comillas, otra persona entonces pone dinero, pero el capital del segundo es el que se le paga al primero como rentabilidad y así sucesivamente, porque no están haciendo una labor de inversión real. Y particularmente las criptomonedas. Ahora, no estoy en contra de las criptomonedas, se ha dicho de paso, hago aquí la aclaración. No estoy en contra de las criptomonedas, pero sí han facilitado este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque las personas lamentablemente invierten en cosas que no conocen. Y un principio de inversión, o prácticamente el primer principio de inversión que existe es no invierta en algo que no sabe cómo funciona. Y yo como ciudadano a pie, si voy a hacer una inversión y yo no sé cómo funcionan las criptomonedas, pues no es una buena inversión. Ahora, esto podríamos hacerlo hasta con inmuebles. Si yo no sé cómo funciona un inmueble, yo no debo invertir en inmuebles, por más buen negocio que parezca. Y ese es el tipo de cosas que yo tengo que empezar a entender a la hora de invertir. Si yo no sé cómo funciona un mercado, no invierto en ese mercado. Conozco un empresario en Estados Unidos que se hizo multimillonario, básicamente trabajando en la agricultura, cerca de $300 millones en patrimonio. Y entonces le preguntaban, bueno, ¿y usted por qué no ha invertido en bolsa, por ejemplo? Decía, no, es que yo no entiendo cómo funciona la bolsa. ¿Por qué no ha invertido en inmuebles? Yo no entiendo cómo funcionan los inmuebles. Y le preguntaban así de diferentes mercados bastante populares. Y decía, vea, yo lo único que entiendo es cómo funciona la tierra, cómo funcionan los animales, cómo funciona el campo. Y en eso es en lo que yo invierto. Así que cuando usted vaya a invertir, lo primero que tiene que hacer es, ok, entiendo yo cómo funciona, puedo tomar decisiones frente a esa inversión, sé cuándo sube, cuándo baja, sé cuándo puedo ganar, cuándo puedo perder, qué variables están afectando esa inversión. Así que ya sea en criptomonedas, sea lo que sea, yo tengo que ser muy consciente de eso. Y un segundo detalle que debemos tener muy en cuenta es, en Colombia solemos decir, de esto tan bueno no dan tanto. Y un porcentaje razonable suele ser la inflación y un poquito más. Si a usted le están prometiendo el doble, el triple, cuádruple de lo que es la inflación, lo más probable es que allí haya algo. Entonces, ahora, no estoy diciendo que eso sea imposible. Sí puede ser posible, pero a tanto mayor potencial beneficio, tanto mayor riesgo. Así que si yo puedo ganar mucho, también puedo perder mucho. Y eso es un principio que tengo que empezar a evaluar. Yo tengo que mirar qué tan arriesgado va a ser esa inversión, el balance, si soy conservador, si soy arriesgado. Y el conservador básicamente va a decir, ok, mi porcentaje potencial de ganancia es relativamente bajo, pero también la posibilidad de pérdida es baja. A medida que el potencial de ganancia empieza a subir, tanto mayor el potencial de pérdida puede suceder. Y en el caso de los sistemas Ponzi o sistemas piramidales con varias empresas que han quebrado últimamente, es el mismo sistema. Esa inversión, aunque realmente es una inversión, una estafa, pero bueno, aquí por motivos vamos a utilizar ese ejemplo, hay un potencial de ganancia increíblemente alto, pero también el potencial de pérdida es increíblemente alto. Así que definitivamente son principios de inversión que tenemos que empezar a usar. Y la Biblia da en Eclesiastés y en Proverbios hace varios comentarios sobre eso.
Dice, es mejor el hombre que está cuidando su casa y tiene que velar por los suyos. Entonces, no invierta el dinero que no tiene, invierta el dinero que usted puede permitirse perder. Así es, entonces ya nos ha quedado muy, muy claro el tema. Un cristiano, ¿qué consejos le podemos dar a un cristiano? La mayoría de oyentes que nos escuchan, pues profesan una fe. Hablemos a esa comunidad, porque a veces hay tabús en tema de la inversión, a veces hay también algún recelo. ¿Qué podemos brindar nosotros como consejos? ¿Cómo puede invertir un cristiano y qué tips se le puede dar para que pueda tener también un buen testimonio a la hora de invertir? Sí, finalmente nosotros recordemos la parábola del mayordomo, de los buenos mayordomos, de los talentos en Mateo 25, en donde el Señor les entrega a cada uno unos talentos, unos bienes, unos recursos. Y Dios espera, no desea, espera que nosotros los pongamos a producir, a trabajar y los multipliquemos. Todos los recursos que yo recibo, Dios espera que nosotros los multipliquemos. A veces decimos, bueno, Dios, ¿por qué le da más a ciertas personas y menos a ciertas otras personas? Hay varias variables, pero una de las variables es que, pues Dios como un buen inversionista que es, Él le va a dar a quien pueda administrar más. De hecho, eso lo dice Mateo 25, sí, Mateo 25, 20, si mi memoria no me falla. Entonces, yo tengo que empezar a tener eso primero en cuenta. Segundo, cuando yo empiezo a gestionar los recursos de Dios, yo tengo que ser cauteloso y cuidarlos. Entonces, y cuando hablo de cuidar, estoy, uno, conservarlo y dos, multiplicarlo. Cuando hablo de conservar, Dios quiere que nosotros cuidemos primero nuestra casa. No está bien que yo empiece a arriesgar o a invertir recursos que yo voy a utilizar para la comida, para el estudio de mis hijos, para el arriendo, la vivienda, la cuota de yo qué sé cosas. Esos recursos definitivamente no se tienen que arriesgar. Son recursos que yo tengo que empezar a definir en un presupuesto, de ahí pues que por lo importante que es tener un presupuesto y saber exactamente cuánto dinero puedo yo permitirme arriesgar e invertir, porque finalmente la inversión es un riesgo. Y la inversión como tal, como riesgo, implica también una espera. Y se ha dicho de paso, las personas que no quieren perder, si usted no quiere perder dinero, no invierta, porque una inversión tiene implícita la pérdida. Y entonces eso hace parte del juego de la inversión. Por eso es tan importante yo conocer el negocio. Entonces yo como cristiano, si soy un buen administrador, un buen mayordomo de Dios, tengo que cuidar los recursos que Dios me ha dado. Uno, no arriesgando o invirtiendo recursos que debo usar para el cuidado de mi familia, para el sostén de mi familia. Dos, y aquí añado uno, y es que yo tengo que cuidar también los ahorros y debo tener un colchón financiero a la hora antes de hacer una inversión. Yo no puedo pensar en invertir. De hecho, últimamente se ha vuelto muy popular esto y a mí me preocupa porque esto me hace ver que dentro de muy poco tiempo, tal vez en unos pocos meses o pocos años, muchas personas podrían llegar a perder todo su dinero y quedar totalmente líquidas. ¿Por qué? Porque están invirtiendo sus ahorros y eso es un error garrafal. Hay personas que dicen, no, invierta el dinero para que en lugar de que sus ahorros estén parados en el banco, más bien se multiplican. Pero el problema es que si el banco entra en default, como lo acabamos nosotros de ver, y las inversiones se van para abajo, se van a pique, entonces yo no voy a tener dinero líquido para poder sostener a mi familia, para seguir comprando los alimentos, para hacer ese tipo de cosas. Entonces yo tengo que cuidar los recursos que Dios me da. Ahora, cuando yo ya he hecho mi presupuesto y he definido, y ya tengo mi colchón financiero de al menos unos 6 meses de vida, que me quedo sin trabajo, si los bancos les pasa yo que sé qué cosas, yo puedo vivir 6 meses sin problema. Ahora sí, yo ya puedo empezar a pensar en una inversión. Y Dios quiere que nosotros seamos precavidos, que empecemos a proyectarnos hacia adelante. Quiere prosperarnos, pero siguiendo los mandamientos y las ordenanzas que Él nos ha dado. Cuidar de nuestra familia, dejar un buen testimonio, siendo honrados, haciendo lo mejor posible, siendo perfectos en todo lo que hacemos. A mí me gusta este concepto de la excelencia porque nosotros a veces como cristianos no somos excelentes en lo que hacemos. Tenemos que hacerlo porque nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, si yo lo hago bien, tanto más voy a ser prosperado. Y al seguir haciendo todos estos pasos, y llego yo al punto de la inversión, el punto de la inversión es ya el último. Hay muchas personas que se preocupan mucho en la inversión y la inversión es el último paso. Primero, saneemos todo lo anterior y luego sí pensamos en la inversión. Si usted tal vez en estos momentos no tiene ahorrado 6 meses de capital, si usted todavía tiene deudas y si usted todavía está pagando cuotas de cosas, no piense en inversión.
sanee primero todo eso y luego sí piense en inversión. Y cuando esté pensando en una inversión, entonces empiece a investigar qué es lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, qué tanta rentabilidad o pérdida va a ser aceptable para usted. Ese porcentaje que usted tiene allí, que a cuánto tiempo espera obtener rentabilidad, 5, 10 años, porque muchos quieren rentabilidad en un mes y eso en las inversiones no existe. Ese ha sido el tema. Ese ha sido el tema y digamos que parte de la motivación de tener esta conversación hoy, Ricardo, porque viene una creciente corriente de ese tipo de negocios de ganancias rápidas, Inmediatas. inmediatas. Y hemos reiterado en algunas conversaciones de esta sección el tema de la recompensa y el tiempo que hay que darle a la recompensa. Ahora otra esfera, quizás estamos hablando para una persona que tiene una microempresa, para una dama que tiene un negocio pequeño, para un campesino que nos está escuchando a esta hora y dice, bueno, pero eso inversión suena como a personas de corbata y oficinas. Es verdad, ¿cómo romper esos paradigmas? La inversión es algo tan simple como usted, lo voy a poner en términos de un campesino. Es tan simple como usted comprar un bulto de papa a 50.000 pesos y venderlo a 80.000. Creo que ahorita ya está mucho más caro. Pero eso es así de simple. Eso Eso no es se un sabe. negocio. Ya Es está una más inversión. la papa más cara que el oro, Ricardo. Sí, sí. Entonces, eso es una inversión. Coger algo, comprarlo barato y venderlo caro, eso es una inversión. Porque finalmente eso es el resumen de la inversión. Compro yo algo y lo vendo más caro. Ok, una variante a eso sería compro algo y lo alquilo. O compro algo, lo divido en muchas partes y lo revendo o lo alquilo, ese tipo de cosas. Lo que llaman ingresos pasivos. Muchas personas se obsesionan demasiado con estos ingresos pasivos. Pero algo que yo tengo que empezar a entender es que las inversiones finalmente me exigen, uno, paciencia, y dos, comprar barato, vender caro. Es así de simple, con sus eventuales variantes que pueda llegar a tener allí. Y que eso me exige también paciencia. Si yo no tengo paciencia, pues inevitablemente no voy a poder esperar ganar o hacer una inversión. Entonces, a mí particularmente las inversiones, o cuando yo les sugiero a las personas invertir, es piense en paciencia, salvo que sea un negocio de estos de, ok, vea, alguien, y esto es tan simple como ver necesidades del mercado. ¿Sí? De hecho, nuestro trabajo como tal, cuando usted recibe un salario, eso es realmente una inversión, porque usted está yendo a intercambiar su tiempo por dinero. Eso es una inversión, porque usted tal vez no tenía el dinero allí y hizo un trueque, un intercambio de valor. Una inversión es básicamente eso, un intercambio de valor en donde usted espera obtener una rentabilidad. Es así de simple. Entonces, si yo veo que mi vecino necesita, no sé, una bicicleta, y entonces yo me entero que hay otro vecino que está vendiendo la bicicleta porque se va a ir de viaje y él me la vende a mí en 50.000 pesos porque necesita salir de ella rápido, pero mi vecino está dispuesto a pagar 100.000 pesos, pues se la compro yo allá a uno a 50 y se la vendo a 100.000 pesos. ¿Cuál fue mi margen de ganancia? 50.000. Eso sí es simple. Eso es una inversión. Mire que también, Ricardo, nos hacen preguntas y un oyente pregunta de la siguiente manera. Dice, ¿a qué edad se puede recomendar empezar a invertir? ¿Podemos responder de alguna manera a esa pregunta? Sí, de hecho, tan pronto como sea posible, cuidando que tengamos o que nuestra casa esté bien, porque finalmente Dios quiere que nuestra casa esté bien. No podemos arriesgar los recursos de nuestra casa. Y segundo, que tengamos un colchón financiero, un fondo de emergencias, que si algo sucede, yo puedo sacar de ahí y tener liquidez, porque nuevamente yo no puedo arriesgar el dinero con el que voy a comer. No, yo debo tener allí algo. Entonces, si usted quiere que sus hijos empiecen a invertir desde ya, ok, hágalo, maravilloso. Pero les tiene que empezar a enseñar, además de la inversión, el ahorro, la previsión, el presupuesto. Así que, y de hecho, yo les invito a ir al canal de Finanzas Bíblicas en YouTube, escriben ahí, @Finanzas Bíblicas en el buscador y allí lo encuentran. Tenemos un video acerca de cómo hacer un presupuesto teniendo precisamente este tipo de consejos. Entonces, si usted ya tiene estos principios y le enseña a sus hijos estos principios, sus hijos van a crecer ya con esto en mente, con el chip incorporado, y cuando crezcan van a seguir haciéndolo, porque saben que, ok, aparto yo lo del mes, aparto yo mi ahorro, aparto el fondo de emergencias, el colchón financiero, y me queda esto también para invertir, y seguimos adelante, y seguimos multiplicando. Así que probablemente a los 10, 15 años después, ya podría, incluso 20 años después, podría estarse pagando su propia pensión.
Excelente, gracias por la respuesta, Ricardo. Nos da tiempo para otra pregunta. Eh, para invertir, ¿debo pensarlo a mediano, largo o corto plazo? Resumiendo en parte de una pregunta que nos hace un oyente, Ricardo. Depende. O sea, aquí no hay respuesta única. Aquí hay muchas variables y depende tanto del tipo de inversión como de mis intereses. Una inversión a corto plazo sería de la bicicleta, comprar algo por un lado barato y venderlo caro. Eso es una inversión de corto plazo donde obtengo un margen de utilidad en el corto plazo. Normalmente las inversiones de corto plazo suelen ser de poco margen de utilidad. Ahora, eso no significa que necesariamente tenga que ser así. Pero, por ejemplo, finca raíz es un negocio a largo plazo. Y cuando hablo de finca raíz, estoy hablando de comprar casas para vender casas o comprar casas para alquilarlas, comprar casas, remodelar y alquilar, cosas así. Entonces, no necesariamente tengo yo que estar atado a algo, depende también de mis prioridades, de mis intereses. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de hecho es buena idea mezclar los portafolios. Entonces yo digo, ok, voy a tener ciertas inversiones a corto plazo. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Las inversiones, esas inversiones pasivas no existen. Eso de que yo le doy el dinero a alguien y entonces me vuelvo millonario con esas inversiones, eso no existe. Una inversión es una inversión activa, es un trabajo. Algunos pueden decir, pero es que Warren Buffett invierte y se ha hecho multimillonario con sus inversiones. El asunto es que él se ha hecho multimillonario porque su trabajo es invertir. Entonces tenemos que empezar a hacer la diferencia entre lo que es una inversión o el ingreso pasivo, que de aquel donde yo no trabajo y gano, que realmente este concepto no existe porque en todo trabajo que yo tenga, por mínimo, tiene que haber un trabajo de tratar de venderle, conseguir el cliente, conseguir el producto, cotizar, comparar y ese tipo de cosas. Así que hay un trabajo activo allí. No es tan simple como, venga, se le doy el dinero a X persona, a X institución y ya entonces gano. Cuando eso sucede, pues yo estoy ganando menos. Pero bueno, ya cierro paréntesis. Entonces, con esto en mente, yo tengo que empezar a pensar que no necesariamente tiene que ser corto, mediano o largo plazo, depende de mis prioridades. Que si yo quiero volverme un inversionista como mi trabajo principal, entonces voy a tener inversiones a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, dependiendo del tipo de habilidades que tenga yo. Si yo, por ejemplo, yo soy ingeniero de sistemas, así que conozco bien el área de la tecnología, entonces mis inversiones van a estar encaminadas a negocios que tengan que ver con eso, porque los conozco muy bien. También, y sí que cuando yo voy a apoyar un emprendimiento, voy a saber muy bien cómo funciona un negocio que tiene que ver con tecnología y cómo puedo apoyarlos en eso. Así que mi inversión va a ser mucho más fructífera que si, por ejemplo, invierto yo en el ejemplo de las papas. Yo no sé cómo funciona el mercado de papas. Entonces, debo cuidar ese tipo de cosas. A usted entonces le iría mal ahí, perdería plata con la papa. Total. Bueno, una pregunta adicional, Ricardo. ¿Debo invertir con el propósito de salir de deudas? Jamás. Jamás. Porque finalmente son dos asuntos diferentes. Y uno es un problema y el otro es una inversión. O sea, uno produce pérdidas y el otro produce ganancias, o pues normalmente ganancias. Entonces, invertir pensando en salir de deudas es un arma de doble filo, es tener una espada de dos filos que nos puede estar atacando. Porque si yo invierto esperando tener una ganancia y no esperando perder, significa que si pierdo, no voy a poder pagar las deudas. No, antes de salir de deudas, y esto usted lo va a encontrar prácticamente con cualquier coach financiero serio, y es que antes de invertir usted tiene que salir de deudas. Ahora, hay algunos que podrían pensar, no, pero es que las inversiones me pueden dar lo suficiente para salir de deudas. Cuidado, porque yo tengo, nuevamente, si yo no conozco el tipo de inversión, si no conozco el mercado en el que estoy invirtiendo, voy a tener problemas. Nuevamente, yo no puedo estar arriesgando el dinero con el que voy a pagar mi deuda. Yo tengo que tener, ahora si quiero empezar a hacer ese tipo de cosas que son peligrosas, y si no sé lo que estoy jugando, tengo que empezar a tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Si yo no tengo para pagar la deuda, no invierta. Ahora, si yo tengo para pagar la deuda y espero que eventualmente me pague la deuda, como para pagarla completa, mejor dicho, eso ya estamos cantando otro son. Pero si yo no tengo el dinero para pagar esta deuda y aspiro que la inversión me dé el dinero para pagar la deuda, estoy jugando con fuego. Mejor me aseguro de poder tener el dinero de acá y lo que me sobre lo puedo invertir en algún negocio, en comprando y vendiendo algo, ese tipo de cosas, y que si eventualmente me sale bien el negocio, puedo abonarle esta deuda y salir de esta deuda. Eso eventualmente sí podría ser un buen negocio. Pero de lo contrario, estamos jugando con fuego. Clarísimo, clarísimo el tema. No invierta
para pagar deudas. Total. Ahora, una pregunta que surge. ¿Cuál puede ser el propósito o un buen propósito, un propósito sano a la hora de invertir? ¿Qué buscamos a la hora de invertir? Aquí hay una doble moral, porque por un lado las personas tienen la mentalidad de yo para eso trabajo y me merezco vivir de esta forma, pero las inversiones nos enseñan lo contrario. Nos enseñan que yo debo trabajar fuerte hoy para disfrutar dentro de 10 años. Y eso es lo que básicamente fomenta la inversión. La Biblia fomenta eso. Todos los principios que usted encuentra en la Biblia básicamente son retraso de la recompensa. Entonces, si yo espero que la inversión me permita a mí vivir como rey, hoy voy a estar en problemas. ¿Qué sí debo más bien pensar? Ok, cambiar ese tipo de mentalidad, porque de hecho no está bien pensar en que yo tengo que vivir bien hoy y hoy no. La inversión me cambia a mí la mentalidad y me hace pensar, voy a asegurarme mi pensión. Porque tal vez aquí en Latinoamérica todavía no nos ha entrado el afán por cuidar la pensión, pero tarde o temprano va a llegar ese problema. En Europa, por ejemplo, las personas ya están preocupadas porque la pensión no les va a llegar. Ya están haciendo cuentas y dicen, a mí no me va a tocar pensión. En Latinoamérica, algunos todavía piensan que la pensión les podría estar llegando. Pero cuando uno piensa en inversión, más bien uno debería pensar, ok, que esta inversión se convierta en mi jubilación. ¿Por qué no? Ok, si yo tengo 30, 40 años, ok, retirar mi inversión en 10, 20 años. Y cuando pensamos de esa manera, eso incluso nos da paz a la hora de invertir, porque no tenemos que estar preocupados que la inversión, por ejemplo, durante la pandemia bajó un 50%. Ahorita muchas de las inversiones bajaron 30, 40, 50%. Entonces, cuando yo estoy pensando en 20 años, a mí no me interesa todos los vaivenes que tenga la inversión, porque finalmente ya sé que en 20 años pues miraré cuál será el mejor momento para retirar esa inversión. Así que esto nos da también paz mental y tengo que más bien pensar esta inversión, retirarla en mucho tiempo. Esas suelen ser la mejor inversión. Ahora, que no puede hacer inversión a corto plazo, como el caso de un pequeño negocio que hagamos, sí, pero nuevamente allí van las prioridades y generalmente cuando yo invierto, lo mejor es reinvertir y no comerme las ganancias para poder aumentar ese capital. Ricardo, sabemos que también has estado haciendo una investigación no solo en el tema financiero, sino cómo ese tema financiero tiene una perspectiva bíblica. Pongamos de manifiesto esa perspectiva bíblica, cómo este tema de la inversión puede ponerse en un plano espiritual. ¿Cómo podemos relacionarlo? Nosotros como cristianos, Dios es el gran inversionista. Dios hizo una inversión que le costó la vida de su propio hijo. Y de hecho, una inversión para pagar una deuda, que fue lo peor. Para poder que nosotros pudiésemos ser salvos. Esa inversión fue costosísima, pero también la recompensa lo valía. Por eso Dios se arriesgó a que nosotros, a hacer todo esto, a que algo pudiese salir mal, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Ahora, nosotros como mayordomos de Él, porque este es un principio que tenemos que nosotros que empezar a recordar y repetirnos a nosotros. Nosotros no somos dueños de nada. Nosotros somos mayordomos, los administradores de los recursos que Dios nos da. Cuando yo hago ejercicio todos los días, cuando yo me alimento bien, cuando yo me tomo buena cantidad de agua, cuando tomo buena cantidad de sol, cuando soy temperante, estoy invirtiendo en los recursos que Dios me dio, por ejemplo, mi cuerpo. Si yo no cuido mi cuerpo, templo del Espíritu Santo, ¿cómo voy a poderle producir a Dios más utilidades, más rentabilidades? Así que yo tengo que, este concepto de mayordomía, desde que yo soy mayordomo, no el dueño de las cosas, me hace pensar a mí que yo tengo también que invertir en mí mismo. Dios quiere que usted y yo invirtamos en nosotros mismos. Nosotros somos el recurso, el activo más importante. Si usted el día de mañana se enferma, ¿cómo va a llevar el dinero para sostener a su familia? Usted es el recurso más importante. Así que usted tiene que invertir en sí mismo, tiene que educarse, tiene que educar a sus hijos para que ellos también puedan crecer. Esto finalmente es una inversión y esto es prácticamente las inversiones más importantes que hay. La educación en uno mismo. Hay personas que están pensando más bien, bueno, en qué acción, en qué bolsa, en qué moneda debiese yo estar invirtiendo. Más bien piensen en usted, en cómo puedo yo hacer que mi mente sea un templo del Espíritu Santo, mi cuerpo sea templo del Espíritu Santo, donde pueda tener más conocimiento, más experiencia, pueda tomar mejores decisiones. Este tipo de cosas son las que realmente valen la pena y Dios está trabajando fuertemente y por eso nos deja tantos principios en la Biblia para que nosotros sigamos estos pasos. Nosotros como cristianos muchas veces, y a mí me sorprende que los cristianos lamentablemente una buena mayoría son pobres
¿Por Sí. qué? Porque no estamos leyendo la Biblia de acuerdo con los principios que Dios nos dejó, sino más bien a nuestro propio interés. Es que a mí me dijeron, es que tal, el gurú financiero de turno, es que el libro de X gurú entonces me dice que haga esto. Cuidado, eso es un principio que está en la Biblia. No necesariamente. Así que yo empezar a cuidar ese tipo de cosas. No porque alguien me lo diga, lo debo yo practicar. Yo tengo que practicar lo que me dice la Biblia. Y la Biblia ha dado principios claros. Principios como que hacer las cosas bien, mi cuerpo, cuidar mi mente. Tengo que cuidar los recursos que Dios me dio. Tengo que cuidar a mi familia. Tengo que trabajar. Sí, porque muchas personas creen que las inversiones no es trabajar. Sí es trabajar y mucho. Entonces, este tipo de cosas, y yo invito a las personas a que lean, por ejemplo, Eclesiastés, porque Eclesiastés le aterriza a usted los pies sobre la tierra y le dice, cuidado, cuando usted vaya a hacer las cosas, recuerda que hay prioridades. Usted debe cuidar su tiempo, Eclesiastés. Es Tiene que verdad. empezar a cuidar, el trabajo es importante, pero no puede ser lo más importante. Y eso le repite Eclesiastés 6, 7 veces, no recuerdo ahorita. Así que imagínense, es claro que usted tiene que disfrutar de la vida. Cosas que a veces usted dice, no, voy a preocuparme por generar dinero. No, en Eclesiastés me dice que el dinero no lo es todo. De hecho, Jesús mismo dijo, no piensen que por que la mucha riqueza ustedes van a tener una vida larga y feliz. No, señores. Esos tipos de principios son los que nosotros como cristianos necesitamos empezar a vivir. Cuando usted lea la Biblia, muchas veces alimentamos la parte espiritual a nivel de teoría, pero nunca empezamos a aplicar esos principios de forma viva en nuestra vida. A la vida práctica y cotidiana. Qué tan importante es no quedarnos solo en la poesía de la Biblia, ¿cierto? En el imaginario futuro, sino volverlo una práctica diaria en todo lo que Exacto. hacemos. Creemos que las finanzas o el dinero no tienen nada que ver con leer la palabra, con el tema espiritual. Y tiene que ver mucho. Creemos que un zapatero, creemos que un vendedor de helados, creemos cualquier actividad humana está relacionada con ese desarrollo espiritual sin duda alguna. Y aquí lo hemos demostrado, Ricardo, con estos consejos prácticos. Bueno, se nos fue el tiempo, pero una recomendación final, Ricardo, para nuestros oyentes. Y el próximo martes aquí nos encontraremos nuevamente, Dios mediante. Una frase que está en el libro Thou Shalt Prosper, no recuerdo si hay versión en inglés, dice, el dinero es una decisión espiritual. Y quiero que mediten en esa frase durante el día. El dinero es una decisión espiritual, porque finalmente el dinero refleja lo que yo creo, lo que yo soy, lo que yo pienso. Y el dinero, cada vez que usted compra y compra cosas que no le nutren a su mente o a su cuerpo, está decidiendo si sirve a Dios o está sirviendo al mundo. Muchas gracias, Ricardo. Nos encontramos en una próxima oportunidad en este espacio Al Día con las Finanzas.